creyentes, ellos sientan ese calor, ese amor, esa fraternidad dentro del hogar. Amén. Yo sé que muchas personas aquí han pasado tiempos difíciles, se levantaron sin un hogar estable, pero hoy el Señor te quiere decir que tú no estás sola, que tú no estás solo, porque el Señor siempre estará a tu lado. Amén. Y no es para más que, ni para menos que todo lo que aprendemos desde nuestra juventud hasta nuestros días nos sirven también para aplicarlos en la cura de los años, porque ya pasamos a una tercera edad y todo esto que hemos recibido lo seguimos aplicando, lo seguimos enseñando y queremos ser testimonio vivo para aquellas generaciones, para aquellos que vienen detrás de nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Y yo quiero hablar de que Jesús tuvo que confrontar a los mismos fariseos, a los escribas. Tuvo que confrontar a un hombre llamado Nicodemo también, porque era un hombre muy letrado, era un hombre que conocía toda la palabra de la Torá, del Pentateuco, conocía todo lo que era la ley escrita por Moisés, todas las enseñanzas, pero ellos la aplicaban a su manera. O sea, para ellos era una disciplina esto, y la aplicaban bien, pero era de una manera que afligían al pueblo. El pueblo venía siendo afligido porque era una orden de muerte el pecado. Era muerte física. Pero Dios envía a Jesús. Dios envía a aquel Mesías, a Jesucristo, para que a través de Jesús, por la fe y por la gracia puesta en nosotros, nosotros seremos herederos y coherederos de esta bendición. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Entonces vamos a una palabra para empezar. Yo sé que el Señor en esta noche va a hablar a tu corazón. Yo sé que el Señor en esta noche va a seguir direccionando tu vida. Y si tú aún hay cosas que no has podido dar un verdadero testimonio, hoy es el tiempo en que tú te debes de levantar y decir: Señor, aquí estoy, Padre. Quiero ser formado, quiero ser direccionado, pero que verdaderamente tú, desde tu propio corazón, lo puedas vivir y lo puedas declarar con tu propia boca. Amén. Porque debemos de decirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor. Quiero alcanzar ese carácter tuyo, Señor. No tanto a la perfección tuya aún, Señor, pero quiero ser perfeccionado, Señor. Ayúdame, Señor, en las cosas, Señor, que me afligen. Tal vez la ira, tal vez la contienda. Muchas cosas que aún nos afligen, sentir soledad, sentir tristeza, son cosas que afligen al pueblo de Dios. Amén. Pero para nosotros ser testimonio de aquellos que están esperando que nosotros tenemos una palabra de bendición, debemos ser primeramente ¿qué? Testimonio para ellos. Y amén, gloria a Dios. Fuerte si es para el Señor, que sea fuerte el aplauso. Amén. Gloria a Dios. Y yo le coloqué un título a este mensaje. Dice: un verdadero testimonio de vida. Un verdadero testimonio de vida. Y vamos a analizar la vida de Jesús cuando le toca confrontar a los fariseos, a los escribas, hombres demasiadamente letrados, hombres que sabían bastante de la palabra, pero que ellos tenían un velo. Ellos estaban en tinieblas y Jesús vino a hacer esa luz para ellos, para aclararles esa palabra que ellos no entendían. Amén. Entonces vamos al libro de Juan, San Juan capítulo 8, y leemos desde el versículo 12 al versículo número 18. El libro de Juan.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Amén. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y Él, el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley escrito está el testimonio de dos hombres, es verdadero. Vuelvo y repito, y en vuestra ley está escrito el testimonio de dos hombres, que es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús les estaba aclarando un punto muy importante a ellos, y era que para yo dar un testimonio de mi vida, debe haber un testigo que diga verdaderamente este hombre, esta mujer, sí es de Dios. Lo que Él ha declarado, eso viene desde el cielo. Porque Jesús lo que hablaba era revelación a través del Espíritu Santo. Jesús no abría su boca por abrir su boca. Jesús declaraba la palabra con autoridad. Aquí está hablando Jesús con autoridad. Tenía una autoridad. Y tener autoridad es tener verdaderamente esa imagen de Dios en nuestras vidas. No te puedes dejar amilanar, no te puedes dejar destruir del enemigo cuando te venga con frases diferentes a lo que está en la Biblia. Porque ellos le acusaron y le dijeron, tu testimonio no es verdadero. Pero él ya les había dicho, yo soy la luz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús iba a ser la luz no solamente para los fariseos, sino para todas las generaciones a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, dice aquí que Él dice que para dar un verdadero testimonio, siempre tiene que haber un juez. Porque no se puede uno alabar uno mismo, sino que sea alguien que diga, esa palabra, con esta palabra Dios me habló. Con esa palabra yo voy a cambiar mi vida. Yo me voy a levantar. Ya yo no voy a ser igual como antes. Porque verdaderamente he tenido una revelación. Dios ha hablado a mi corazón. Y esto es lo que Jesús les estaba hablando a los fariseos y a los escribas. Y dice aquí también que él sentía ese respaldo del Padre que le había enviado. Tú siempre tienes que estar segura y seguro que todo lo que tú declares con tu boca debe de tener un aval, ese aval de Dios. Que cuando tú declares una palabra, que no salga de tus pensamientos naturales, porque ellos le estaban juzgando a Jesús de una manera natural. ¿Qué había en ellos? Un velo. Ellos no podían ver la gloria de Dios a través de Jesús, porque en ellos había un velo. Ellos estaban viviendo bajo la palabra, sí, pero no bajo la unción del Espíritu Santo. No estaba esa gracia en ellos. Y el Señor te ha llamado en esta noche a este lugar para que tú escuches una palabra que sé que hablará a tu corazón, que es la gracia, que es la fe, es creer verdaderamente en lo que Dios nos habla. Amén. Gloria a Dios. Dice que yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Cuando yo doy testimonio de mí mismo, ¿de quién soy?
¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Debe haber alguien que siempre va a calificar lo que yo estoy declarando. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús había tenido un encuentro con Nicodemo. Había un encuentro porque él vino a buscarle. Ese hombre letrado, ese hombre que sabía todo lo de la ley, había venido a buscar a Jesús. Él quería verdaderamente conocer a Dios. Pero dice que él vino a buscarle de noche porque él estaba sujeto a las leyes que en ese tiempo estaban siendo, los que gobernaban, que eran sacerdotes, los fariseos y los escribas. Y en esa conversación aquí vemos en el capítulo número 3 de Juan, ¿qué dice en esta conversación de Jesús con Nicodemo? En el capítulo 3, del 17 al 21, Jesús habló con Nicodemo, estaba en ese encuentro con él y le estaba hablando del reino, que un verdadero reino de Dios es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo a través del bautismo, para poder volver a nacer, porque en lo natural estamos vivos, pero si no tenemos al Espíritu Santo, espiritualmente estamos muertos. Y él estaba aclarando este punto, y aquí está en el versículo 17, donde Jesús le habla y le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, amén, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta palabra el Señor le estaba aclarando a Nicodemo que si él no venía a la luz, si él no creía en el unigénito Hijo de Dios verdaderamente, él iba a permanecer siempre en las tinieblas. Que si él no iba a ser bautizado primeramente a través de la palabra y después en agua y en espíritu, y seguiría iba a seguir viviendo una vida natural, una vida en pecado, una vida de juzgamiento. Porque es que cuando vivían bajo la ley, los que viven bajo la ley de Moisés, viven en una vida de juzgamiento, de condenación. Y Jesús quería enseñarle estos principios a él para que él pudiera dar ese paso. Pero si cuando analizamos la Biblia no encontramos si Nicodemo verdaderamente se hizo bautizar alguna vez, no aparece. Él siguió en sus caminos de oscuridad, pero sí tuvo un encuentro con Jesús. Muchos han tenido ese encuentro con Jesús. Dios los ha confrontado, han escuchado la voz de Dios, pero no han entendido el propósito que Dios tiene para ellos. Y es necesario que nosotros estemos siempre conectados con el Espíritu Santo, porque sabemos que la promesa está, que es el Espíritu Santo. Y cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Dios siempre nos va a direccionar y nos va a hablar a nuestros corazones, para que nosotros empecemos a cambiar esa vida de desorden, esa vida de desobediencia, esa vida que muchas veces estoy en los caminos del Señor, estoy en lo espiritual, pero que otras veces estoy en lo carnal. Pero Dios quiere edificarnos en esta noche a través de la palabra, a través de este testimonio primeramente de Jesús, cuando Él habla, que Él mismo da testimonio de Él, pero que Él tenía ese aval de Dios, ese aval del Espíritu Santo sobre Él. Amén. Gloria a Dios. Y es necesario que nosotros nos esforcemos, porque no es una vida fácil seguir los caminos de Jesús. No es fácil. Debemos siempre pagar ese precio. Somos ¿qué? Pasados por el fuego.
El verdadero ministro, el verdadero hombre o mujer de Dios pasa por dificultades, pasa por engaños, muchas veces desprecios, otras veces angustias, pero si verdaderamente está firme en el Señor, va a permanecer siempre. Dios siempre le va a cumplir todas las promesas que le ha hecho. Es permanecer siempre, no soltarse de la mano de Dios, que es lo más importante. Amén. No te fijes ni a izquierda ni a derecha, siempre con tu mirada puesta en el autor y consumador de todo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien derramó su sangre preciosa para redimirnos, para darnos la salvación, para perdonar nuestros pecados. ¿Pero a través de qué? De ese verdadero arrepentimiento. Y hoy es el momento que tú tienes que meditar en tu corazón: ¿qué hay en mí que verdaderamente yo no haya entregado para que el Señor pueda enderezar mi camino? Que yo verdaderamente pueda empezar a hacer ese verdadero testimonio dentro de la sociedad, dentro de mi iglesia y en el lugar donde Dios te coloque. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos siempre. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice que no sea como algunos hermanos tienen por costumbre dejar de congregarse. Pues cuando nosotros dejamos de congregarnos, muchas veces es como cuando tú enciendes una cantidad de carbón, pero tú apartas una brasita y esa brasita se apaga. Y si tú miras, el carbón sigue encendido, pero esa brasita que tú colocaste a un ladito se apaga. Así somos nosotros cuando cogemos por costumbre dejar de congregarnos. Perdemos la visión, perdemos la dirección y se apaga esa luz de esperanza que el Señor un día nos habló, que un día verdaderamente nos dio revelación, que un día nos direccionó, que un día nos sentimos gozosos en la presencia de Él, pero que en cierto momento tiramos la toalla y no volvimos a los caminos del Señor. Es necesario que tomemos conciencia verdaderamente nosotros de tener ese compromiso primeramente con Dios, con la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y dice que el que habla de Dios es una persona que es como si Jesús hablara, porque Jesús fue enviado y Jesús todo lo que declaraba era a través del Espíritu Santo. En la palabra, aquí en el mismo capítulo 3, versículo 34, la palabra nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, versículo 3, versículo 34, capítulo 3, ahí mismo, por favor. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Que todo lo que tus labios, tu boca hable, sean palabras de bendición. Que todo lo que salga de tu boca sea para edificación y no para destrucción. Que tú no ofendas, que ya con tu boca no maltrates, que ya tus pensamientos ya no sean esos pensamientos naturales, sino los pensamientos de Dios. Porque dice, son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Pero nosotros debemos alinearnos por medio del Espíritu Santo. Que ya no se hacen esos pensamientos de pecado, esos pensamientos de condenación, esos pensamientos de un faltante, esos pensamientos de tristeza, de ansiedad, de soledad. Todos esos pensamientos deben ser derribados a través de esa comunión, de esa coinonía con el Espíritu Santo. Y tú te tienes que levantar en oración, en comunión con Dios todos los días, para que el Señor pueda empezar a hacer en tu vida una transformación. Porque verdaderamente no es de la noche a la mañana esa transformación, es una metamorfosis
para poder empezar a cambiar nuestras vidas, nuestra manera de actuar, de pensar. Dios empieza a hacer un trabajo en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, amén. Y dice la palabra aquí que hay ministros de testimonio para poder levantar una iglesia verdaderamente. Para muchos anhelamos llegar al altar a predicar la palabra. Muchos anhelan llegar a un ministerio alto. Muchos anhelamos ir a muchos lugares a predicar la palabra, pero es necesario que esas personas sean personas de un verdadero testimonio. Por eso es necesario también las escuelas que se están de la formación aquí para líderes, los martes, con el pastor Junior, el pastor Luis Alberto. Es necesario esa formación para poder llegar a un nivel. Y vamos de nivel en nivel y vamos creciendo. Pero, porque aquí dice la palabra que cuando seleccionaron 7 diáconos, 7 personas para el servicio, eran hombres de testimonio. Entonces tienen que ser personas de testimonio verdaderamente para ir a llevar un mensaje, para ir a llevar una palabra. Porque si no damos un buen testimonio de vida, es muy difícil que la gente pueda entender lo que tú le quieres hablar, porque están mirando tu testimonio. El testimonio es muy importante en nuestras vidas. Que ya no eres esa persona que antes hablaba fuerte, que esa persona que maldecía, que esa persona que muchas veces por cualquier bobadita se prendía y alegaba con todo el mundo, discutía. Que todas esas cosas han sido cambiadas en tu vida. Que la gente diga verdaderamente, esta persona, Dios sí la ha cambiado. Que muchas gentes quieran correr a buscar de Dios porque tú eres testimonio para la iglesia, para la sociedad. Amén. Gloria a Dios. Y es necesario. Y entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 7. Y leemos la palabra. Amén. Miren lo que dice la palabra. En el capítulo 6, del versículo 2 al versículo 7. Dice la palabra que elección de los 7 diáconos para que Dios te pueda usar, así sea aquí en la iglesia o en el lugar donde tú te encuentres, en tu empresa, en tu trabajo, dentro de la oficina, bueno, donde Dios te lleve. Si verdaderamente tú eres una persona de testimonio, tienes un poder, tienes una autoridad de parte de Dios para hablar de la palabra, para enseñar, para poder corregir a aquel que tú puedes mirar que esté en un error. Entonces es necesario que ande en pecado, que tú puedas dar testimonio de que tú ya andas en santidad, que eres una persona que camina derecho con el Señor. Que alguien diga, este verdaderamente sí está en los caminos del Señor. Porque mira cómo esta persona habla con de nuevo la palabra. Y la gente se goza cuando tú abres tu boca. Amén. Que la gente sienta ese gozo, esa pasión por buscar de Dios. Porque tú estás dando un verdadero testimonio de vida. Entonces dice la palabra aquí. Entonces, en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu. Dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Dice
prosélito de Antioquía. Dice que y a los cuales presentaban ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, porque esos hombres que habían sido elegidos habían dado un verdadero testimonio. Y ese testimonio llevó a la iglesia a un crecimiento, a una multiplicación. Así es que aquí dentro de la iglesia, Dios está llamando hombres y mujeres esforzadas y valientes que se levanten y levante la mano y diga: heme aquí, envíame a mí. Así como lo declaró el profeta Isaías cuando el ángel habló: ¿a quién enviaremos? Y él se puso de pie en ese sueño, porque era una visión que tenía, un sueño. Dijo: heme aquí, envíame a mí. Que sean personas de verdadero testimonio, esas personas apasionadas, que de ellos brote ese amor, esa pasión, que digan: verdaderamente esta persona sí tiene a Dios en su corazón, anhela hablar con ella. Que cuando tú llegues a un lugar, esas personas que te reciben anhelen que tú llegues a su casa, que tú llegues al negocio, que tú seas esa luz, porque cuando somos luz es porque somos testimonio vivo, pues porque Cristo ya ha hecho un trabajo en nuestras vidas, y en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, ya mora el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y tú eres ese hombre, esa mujer esforzada y valiente, para que te levantes y digas: Señor, envíame, Señor. Yo quiero crecer, yo quiero avanzar en lo espiritual, Señor. Yo quiero ser formado. Por eso es necesario recibir una verdadera formación, pero que dispongamos nuestro corazón cuando nos llamen la atención, porque no somos perfectos. Cometemos errores, sí. Somos humanos, sí. Hemos pecado, sí, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos siendo guiados por los maestros para que lleguemos a una plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tú eres esa llamada, ese llamado a levantar la iglesia, a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí, Señor. Yo quiero ser ese pastor, ese ministro. Yo quiero ser ese evangelista de poder, de autoridad. Yo quiero ser ese hombre que ora por los enfermos y son sanados. Yo quiero, Señor, ver esos milagros, Señor, que tú hagas esos milagros, porque yo quiero ser esa vasija, quiero ser ese instrumento en tus manos, Señor. Guíame, Señor, a toda verdad, que verdaderamente usted sienta esa pasión, ese amor por la obra, que no te desanimes, que no decaigas cuando cometes un error y te llamen la atención. Te tienes que levantar y empoderarte y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo quiero seguir, Señor. Hoy me levanto y hoy, Señor, entraré nuevamente al camino. Recordemos que Bartimeo, cuando le cayó aquel velo que tenía en sus ojos, porque en él había un velo, él no podía ver a Jesús, pero cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado, dice la palabra que ese velo cayó y él pudo ver a Jesús, y él vio el camino. Dice que él seguía a Jesús. Que nosotros seamos ese testimonio verdaderamente de seguidores, de que somos maestros de la palabra, que donde Dios te coloque, tú seas luz para los que están esperando una promesa, para los que están esperando una palabra. ¿Ven? Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Fuerte si es para el Señor, fuerte ese aplauso si es para Él. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que el Señor aquí a alguien está hablando, y es necesario que el Señor hable a nuestras vidas, porque es necesario ser esas personas verdaderamente de ejemplo, que cuando tú te comprometas a hacer algo, debes de cumplir. ¿Para qué? Porque es testimonio. El pastor hablaba del tiempo, de llegar puntual al trabajo, a la iglesia, llegar puntual a todas las citas, porque debemos ser una iglesia de ejemplo.
No una iglesia mediocre, sino una iglesia de ejemplo, de testimonio verdaderamente. Estos hombres y mujeres, verdaderamente yo me gozo en ellos porque son personas correctas. Todo lo que declaran con la boca lo hacen correctamente y cumplen con lo que se comprometen a hacer. Porque muchas personas se comprometen, pero a los pocos días decae su ánimo y no hacen a lo que se habían comprometido. Es necesario que adquiramos ese compromiso, así como Jesús nos está enseñando en la palabra, de que Él da testimonio, porque ahí lo dice, yo doy testimonio de mí mismo, porque Él le dice a los fariseos, porque yo sé de dónde vengo, y yo sé para dónde voy, pero ustedes no saben ni a dónde van, ustedes no saben ni qué es lo que piensan verdaderamente, porque no piensan sino cosas vanas, no piensan sino en condenación, en mirar al prójimo, mirar las fallas del prójimo. Y nosotros debemos ser esas personas llenas de amor, llenas de pasión, para que la obra del Señor crezca cada día más. Porque Jesús, cuando les habló a ellos estaban hablando y declarando en sus propios pensamientos carnales. Pero Jesús les habló a lo claro y les dijo, yo sé de dónde vengo, de dónde he descendido y sé para dónde voy, pero ustedes son marionetas que no saben ni para dónde van ni para dónde vienen. Y yo quiero que en esta noche el Señor te confronte y te diga verdaderamente, ¿tú para dónde vas? ¿Tú para dónde vienes? Verdaderamente, si tú verdaderamente sientes que has tenido la gloria de Dios, que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo está en ti, pues entonces tú eres esa llamada, ese llamado a ser ese atalaya, a ser ese ministro que lleva la palabra de Dios a todas las naciones y a todos los rincones del mundo. Y dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra lo dice. Amén. Y entonces es lo que nosotros tenemos que aprender para enseñar. No es bueno dejar de congregarnos, porque recordemos el ejemplo del carbón que prende y tú apartas la brasa. Siempre se va a apagar y queda en cenizas, pero el carbón permanece rojito. Yo pues que hace tanto tiempo arepas yo miraba esto y es un ejemplo y es real. Y yo trataba que la brasita que se hacía a un lado la subía para que no se apagara. Así cuando el Señor te llamó es porque el Señor ya tiene un propósito con tu vida. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Y en el libro de Juan 14, capítulo 14, versículo 15 al 18, el Señor nos ha dado una promesa. Para cerrar este mensaje, yo quiero hablarles de que el Señor ya tiene una promesa para tu vida, para tu familia. Tiene una promesa para nuestra iglesia, porque muchas veces pensamos que esa promesa es para mí nomás. Esa promesa es para yo traerla a la iglesia, dar un testimonio verdaderamente de que Dios ha hecho un trabajo en mi vida, no solamente emocional, no solamente personal, sino que espiritualmente, que es lo más importante. Amén. Porque lo que Dios más anhela de nosotros es ese corazón de arrepentimiento, ese corazón de obediencia, ese corazón lleno de esa pasión, de ese amor. Esposas, amén. Gloria a Dios. Y en el capítulo 14 de Juan vamos a leer la palabra. Del 15 en adelante vamos a leer. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire que la palabra lo dice,
no durante algún tiempo, no cuando yo estoy en gozo, lleno de alegría, pero que cuando vienen las aflicciones, el Espíritu Santo se va, Él desaparece. No, para siempre, dice la palabra. Es que Él es una promesa de parte de Dios. Amén. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Jesús hablaba aquí con sus discípulos. Y hoy el Señor está hablando contigo, que eres una discípula, eres un discípulo, eres una hija, eres un hijo de Dios. Y el Señor te está diciendo, cuando vengan las aflicciones, cuando se levante la tormenta, recuerda que el Señor te dio esta palabra. Yo os dejaré un testimonio, y ese testimonio y esa verdad es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no te puedes sentir huérfana ni huérfano, porque el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Le dijo a Josué le dijo el Señor, levántate y esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y esa es una promesa para tu vida. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies. Amén. Vamos a orar. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar para hacer el cierre de esta palabra, porque sé que es necesario que nosotros seamos confrontados con la palabra, porque sabemos que en nuestras vidas hay falencias. Podemos ser muy espirituales, podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, ser ministros, pero la palabra de Dios dice, el que se crea que es santo, el que se crea muy santo, mire que no vaya a caer. Hay que cuidarse, porque en el mundo estamos y en el mundo hay aflicciones. En el mundo hay muchas cosas que te pueden sacar del propósito de Dios. Tú no te puedes desprender de ese propósito que Dios tiene contigo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Que ese propósito que el Señor tiene con tu vida verdaderamente se cumpla. Que verdaderamente tú recuerdes esta prédica y digas, esa palabra me direccionó, esa palabra me levantó, esa palabra me habló, porque Dios ha hecho milagros en mi vida ha sido transformada, yo en mi vida he tenido un cambio, yo en mi vida he recibido bendiciones, en mi vida yo he visto milagros, yo he visto sanidades, yo he visto la gloria de Dios, porque Dios me transformó. El Espíritu Santo vino y me habló y me dijo que Él estaría conmigo para siempre. Y esa promesa yo la quiero guardar en mi corazón. Guardo esa promesa en mi corazón, porque esa es mi atalaya, esa es mi promesa. Y yo no me soltaré, Señor, de tu mano poderosa, Señor, porque hoy quiero ser bendición para mis hijos, para mi esposa, mis hermanos, ser bendición para mis nietos. Señor, hoy quiero ser bendición para mi iglesia, Señor. Hoy quiero, Señor, ser esa bendición, Padre celestial, que donde tú me coloques, Señor, yo sea esa luz de esperanza, Señor. Padre Santo, Padre de la gloria, que todo aquel, Señor, que escuche mis palabras, sienta ese gozo, sienta esa alegría, que nosotros fuimos llamados a ser testimonio del Espíritu Santo, porque les dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas, y esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú sientes esa paz, ese gozo, esa esperanza, tú tienes que reposar en esos delicados pastos, porque el Señor te está pastoreando, el Señor te está levantando, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere glorificarse a través de tu vida. Levanta tus manos y
dile, Señor, aquí estoy, Padre. Yo te necesito, Señor. Yo necesito de tu presencia, Señor. Yo necesito empoderarme de ti. Úngeme, Señor, con tu aceite, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia, amado Jesús. Yo quiero, Señor, recibir ese gozo. Yo quiero recibir ese aceite, Señor. Unge mi cabeza, unge mis pies, Señor, hasta mi cabeza, Señor, como lo declaró el rey David, porque él anhelaba esa presencia, él anhelaba ese poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser, Señor, ese padre, Señor, de testimonio, Señor. Yo quiero ser esa mamá de testimonio. Yo quiero ser ese hermano de testimonio, Señor. Ayúdame, Señor, porque he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti, Señor. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento de todo pecado, Señor. Límpiame, Señor. Purifícame, Señor. Santifícame, Señor. Hoy me levanto, Señor, como ese guerrero, Señor. Hoy me coloco, Señor, la armadura del Espíritu Santo, Señor. Lléname, Señor. Espíritu Santo, tócalos, Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia. Llénalos más. Que la gloria del Señor descienda a este lugar. La gloria del Señor está descendiendo. Que ese fuego del Espíritu Santo descienda. Que tú sientas la presencia del Espíritu Santo.